Agradezco el espacio para que la sociedad civil podamos mandar un mensaje a la sociedad. Nos preocupan muchísimo las condiciones de violencia en torno a lo que viven las mujeres y creemos que hay un grave error de enfoque en materia de atención a la violencia. Nos estamos yendo hacia el último punto, es decir, a cuando la mujer ya fue violentada, ya sufrió una lesión dolosa, cuando está siendo violentada también psicológica o económicamente. Y no estamos yendo a las causas reales de estos problemas, a la conexión que existe del feminicidio con otros delitos de los que sufren las mujeres. Lamentablemente no solo las violaciones se encuentran en máximos históricos, no solo se encuentran en máximos históricos las lesiones dolosas en contra de mujeres, y acabamos de vivir el peor año en materia de feminicidio de la historia de nuestro país, que fue 2021, sino que también tenemos un creciente problema de otros delitos en donde las víctimas son mujeres. Nunca habíamos tenido tantas mujeres víctimas de extorsión, de privaciones ilegales de la libertad. Obviamente la trata de personas, que es un delito donde hay una prevalencia de mujeres víctimas, se encuentra en máximos históricos. Y de nuevo, pues también los homicidios dolosos de mujeres y las desapariciones. De hecho, en la pandemia hay que decir que hubo un cambio en el comportamiento de las personas desaparecidas y creció notablemente el número de mujeres desaparecidas en nuestro país. En estos primeros 2 años de pandemia que tuvimos, 2020 y 2021, en el primer año las mujeres que desaparecieron crecieron un 40% y en el segundo año en un 24%. Y eso pues nos lleva precisamente a un grave problema que tenemos de capacidades y de recursos. Adelante, por favor. Esto no es un problema nuevo. El problema de la violencia en nuestro país de género está anclado a la estructura social, a la cultura, y muchas mujeres no identifican ser víctimas de violencia, no identifican que se les violenta a través de los recursos económicos, a través de la libertad individual, a través de los hijos, a través de las oportunidades de desarrollo. Y estos elementos que hicieron que se disparase, por ejemplo, la violencia familiar, en donde de nuevo la prevalencia de víctimas son mujeres, pensamos algunos que regresaríamos a ciertos cauces una vez que la mayor parte de ciudadanos regresáramos a las actividades acostumbradas. Lamentablemente no fue así, y cuando nos preguntamos por qué en pandemia creció tanto la violencia, pero sobre todo por qué después de que regresamos a las actividades seguimos en máximos históricos en violencia familiar y los delitos que ya cité, pues es precisamente porque podremos tener protocolos, tenemos disposición y tenemos buena voluntad de muchos servidores públicos, pero no da si no hay una estrategia, adelante por favor, y no hay recursos suficientes. Y la verdad es que en la lógica de recursos que encontramos un grave problema. Principalmente si volteamos a ver lo que se destina específicamente al tema de seguridad y justicia. Nos preocupa muchísimo que el proyecto de presupuestos de egresos de 2023 reconoce que las fiscalías han perdido entre un 30 y un 40% de sus recursos si comparados con el sexenio pasado. Y nos preocupa muchísimo que las policías municipales, esos que deberán ser los primeros respondientes ante casos de violencia, por tercer año consecutivo tengan 0 pesos con 0 centavos en lo que tiene que ver con su fortalecimiento. Policías que ya se encuentran desmanteladas, policías que vivieron aparte una grave crisis durante la pandemia y que afectó sus recursos, en estos 3 años han visto anular las posibilidades de mejorar. Y aquí hago un llamado respetuoso, pero claro y duro. El Senado nos ha fallado autorizando una estrategia de seguridad fallida, nos ha fallado autorizando una serie de recursos que no están llegando donde tienen que llegar. No es posible que la cadena de recursos esté centrada en lo federal y no en lo local, que la lógica de recursos no esté sustentada en indicadores de desempeño y resultado. Y hoy más del 50% de lo que se va para la seguridad lo recibe el Ejército Mexicano y se va incluso a programas que no tienen que ver con la seguridad. Y mientras las mujeres se encuentran abandonadas. Adelante, por favor. ¿Qué encontramos en esta lógica de recursos y de asignaciones a cómo están? Adelante, por favor.
No me voy a detener en muchos de los elementos. Es positivo ver que para 2023 hay un crecimiento de los recursos que se destinan a combatir algunas formas de segregación de las mujeres, pero lo que podemos encontrar en el largo respiro es que la lógica nunca ha sido creciente y lamentablemente no está centrada en donde deberíamos estar viendo estos recursos. Adelante, por favor. Si vemos lo que tiene que ver con el promedio actual, el gobierno ha destinado un 3.7% del presupuesto en materia para acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género o de cualquier forma de discriminación de género, lo que es un 4.6% menor que lo dedicado en 2018. Y esto, pues lamentablemente, no tendríamos incluso que considerar factores como la inflación, la grave inflación que estamos viviendo, cómo también esto afecta y cómo ese 4.6, si éramos en términos reales, es mucho mayor. Adelante, por favor. De cada 100 pesos en el anexo 4 en 2022, solo 2.5 se destinaron a las acciones que promueven la erradicación de violencia de género. Y de cada 100 pesos, solo 10 centavos a acciones que promueven cualquier tipo de discriminación de género. Adelante, por favor. En 2022, la vertiente acciones que promueven la erradicación de género concentró solo este 2.5%, y este rubro incluye 17 programas presupuestarios en los que directamente incide la erradicación de violencia de género. Son el programa de apoyo para refugios especializados, proveer la atención y prevención de la violencia con las mujeres y salud materna, sexual y reproductiva. Dichos programas reciben menos de una quinta parte del total de esta vertiente. Adelante, por favor. Y como podemos ver, entre los principales programas presupuestarios, pues encontramos una diversidad de programas que no están de nuevo centrados principalmente en temas que tengan que ver con el apoyo a las mujeres. Tenemos un importante destino en torno a la investigación científica y desarrollo tecnológico, a los servicios de educación superior y posgrado, al Programa Nacional de Reconstrucción, pero poco en realidad respecto a lo sustantivo para proteger a las mujeres. Adelante, por favor. ¿Y por qué es importante de nuevo decir esto? Porque si no hay estrategia y no hay recursos, pues difícilmente podemos avanzar en mejorar las condiciones que viven las mujeres. Como ya lo comentaba, en acciones que promueven la igualdad entre hombres y mujeres se concentró el 97% de los recursos, y estos son 80 programas presupuestarios. Los programas que concentran los recursos generales no inciden directamente en la igualdad y en la erradicación de la violencia de género. Principalmente 13 programas concentran el 95% del presupuesto, y de ellos solo 2 tienen una incidencia directa en esta materia. Es decir, de nuevo, la lógica de recursos no tiene que ver con la problemática. Adelante, por favor. Y como vemos en la siguiente gráfica, yo sé que están muy pequeñas la descripción de cada una de las barras, pero pues podemos ver que quien recibe la mayor cantidad es la pensión para el bienestar para las personas adultas, los programas de becas, las becas universitarias. Pero, por ejemplo, los servicios de guardería, ahí vemos que prácticamente no están recibiendo absolutamente nada. Y es decir, estamos incluyendo temas que no necesariamente tienen que ver con el tema sustancial de protección a la mujer y de brindarle una igualdad de oportunidades. Adelante, por favor. Y en 2022, la vertiente acciones que promueven la erradicación de cualquier forma de género concentró solo el 0.1 del presupuesto. Y este rubro incluye 11 programas presupuestarios que, pues de nuevo, solo opera en la Secretaría de la Defensa Nacional. Y aquí, pues encontramos de nuevo un grave problema de distribución de la pirámide de recursos. Adelante, por favor. Dado el que ya estoy sobre el tiempo, voy a apresurarme. Adelante, por favor. Me quiero centrar principalmente en las conclusiones. Adelante, por favor. ¿Qué podemos decir acerca? La presentación está disponible y la pueden encontrar también en nuestra página, así que me voy a centrar simple y sencillamente en las conclusiones y recomendaciones. La violencia de género no se puede combatir a partir de policías y fiscalías.
Necesitamos construir un trabajo con los diferentes actores sociales, y eso significa el sector productivo, como el sector educativo, como el sector salud, como el sector social. Si queremos dejarle a las policías y a las fiscalías este trabajo, es porque llegamos tarde, porque una mujer ya fue víctima. Entonces necesitamos irnos verdaderamente a las causas, y esto significa, lo decían las senadoras en la inauguración, concientizar acerca de lo que significa la violencia. Y de nuevo, a las primeras que tenemos que concientizar son a las mismas mujeres, que en muchas ocasiones no se reconocen como víctimas. Obviamente necesitamos una estrategia clara, necesitamos recursos, políticas que se entrelacen entre sí y capacidad de colaboración institucional. El tema de la violencia, el tema de la seguridad no debe tener banderas políticas y no debe estar sustentado simple y sencillamente en conveniencias momentáneas. Debe tener una visión de largo respiro y debe entender que el problema de las violencias que vivimos en México, de los tipos de violencias que vivimos en México, requiere de una atención focalizada con una visión local y con los recursos suficientes. En una lógica de indicadores claros de desempeño de resultado y siempre centrado en las víctimas directas e indirectas. Una mujer que es víctima de violencia reproduce un sistema de violencia para la siguiente generación. Y eso no lo podemos permitir. Adelante, por favor. Y yo con esto quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias.